Al sindicato de trabajadores del SENA por haberme invitado a estar esta tarde con ustedes. Un saludo muy especial también a todos los estudiantes y profesores del SENA allá en las distintas regionales. Un saludo a mis compañeros aquí de México. Empecemos diciendo eso: la posición de quienes estamos en contra del TLC no es una posición en contra de que Colombia tenga relaciones económicas internacionales. Es una cosa que debe dejarse clara. Eso sería una necedad. Si Colombia puede vender café, pues debe venderlo. Como no producimos tractores, pues debemos comprar los tractores. Lo que pasa es que el TLC no tiene que ver con esa situación sensata en que uno vende lo que puede y compra lo que necesita, sino que tiene que ver con, por ejemplo, importar el maíz que estamos en capacidad de producir. Entonces, cuando a mí me dicen importemos tractores, yo digo listo, ni lo discuto, porque Colombia no produce. Pero cuando me dicen importemos maíz, por supuesto que empieza una discusión. O cuando me dicen que es que quien decide qué debe importar Colombia no es Colombia en una decisión soberana, sino es los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, por supuesto que ahí ya también tenemos un pleito. Entonces no es que nosotros estemos en contra de que se hagan negocios internacionales, estamos en contra de los malos negocios internacionales, estamos en contra de una alianza de mula y jinete donde nosotros somos la mula. Yo creo que nuestros antepasados, los patriotas, hicieron bien en 1819, cuando decidieron, al expulsar a los españoles de nuestro territorio, notificarle al mundo que esta nación sí quería comunicarse con el resto del mundo, relacionarse con el resto del mundo, pero no a través del colonialismo español. Hoy nosotros lo que estamos diciendo es que sí nos queremos relacionar con el mundo, pero no a través de la dominación del imperialismo norteamericano. Lo segundo que hay que señalar es esto: cuando uno plantea esto, los amigos del TLC, ahí los acabamos de ver, entonces de una vez arrancan a hacer una especie de campaña de pánico, de decir que quien no firme el TLC con Estados Unidos queda como una especie de limbo, ¿sí? Como una especie de nebulosa sin localización en el mundo, porque todo el mundo tiene que firmar el TLC con Estados Unidos. Pues bien, eso no es cierto. Lo que es raro es encontrar hoy países en el mundo con TLC firmados con Estados Unidos. En Europa nadie tiene TLC con Estados Unidos, no tiene China, no tiene India, no tiene Japón, no tiene Corea. Los países que más le compran y le venden a Estados Unidos no tienen TLC firmado con Estados Unidos. Luego no insistan en afirmar que si uno no firma un TLC con Estados Unidos, entonces ni siquiera se pueden tener relaciones con los gringos, porque eso no es cierto, no corresponde con la realidad. Lo tercero es esto, que hay que mencionar también: no es verdad que los países que más se desarrollan son los que más exportan. Eso es bajo. Colombia exporta el doble en términos relativos que Estados Unidos y Japón, y es obvio que no somos más desarrollados que ellos. Angola, por ejemplo, exporta 4 veces lo que exporta Colombia, y es obvio que Angola no es más desarrollado que Colombia. Luego eso también es un argumento peregrino que no resiste análisis. A los funcionarios del gobierno les molesta que uno dé como prueba del desastre que viene, hablar del desastre de la apertura de estos 15 años anteriores, que empezó con el gobierno de César Gaviria. Pues bien, habrá que insistir en eso, porque la apertura lo que hizo fue disminuir la protección de la economía nacional, y el TLC va a eliminar la protección de la economía nacional. Luego uno puede afirmar sin temor a equivocarse que es política de la misma estirpe, del mismo tipo, que el TLC es profundizar las políticas de apertura y privatización que empezaron en los 90. Y es fácil demostrar hasta la saciedad que estos 14 años de neoliberalismo han producido un desastre social en Colombia: desempleo, pobreza, miseria, falta de salud, de educación, etcétera, etcétera. Y es obvio que si una política económica genera un desastre social, pues los demócratas tenemos que oponernos a estos, porque no nos van a poner como idiotas, como un titular que leí en estos días en la prensa comentando el gobierno de Uribe, que decía: si no fuera por la pobreza todo estaría muy bien. No aceptamos ese tipo de lógica, ¿cierto? Por supuesto que las expresan a quienes sí les va bien, que son unas cuantas minorías. Las cifras son elocuentes, así el gobierno que diga que no. Pasamos de importar de 700.000 toneladas de productos del agro a más de 7 millones de toneladas de importaciones. Se perdieron cerca de 1 millón de hectáreas de cultivos transitorios. La crisis del agro, el desastre agrícola es conocido. Voy a enfatizar aquí en este momento esto porque me llama la atención las opiniones del director de la COP. Él dice
que hemos estado en la lucha agraria, hemos hecho mucho ruido sobre la crisis agraria, mientras que quienes tenían como primer deber contarle al país la quiebra masiva de la industria provocada por la apertura a las importaciones extranjeras de estos 15 años, han guardado cuidadoso silencio al respecto, pero las cifras son elocuentes. En el solo año 99, la industria perdió 14 puntos, 14%, que es en términos macroeconómicos una pérdida bárbara y pérdida que nunca ha tenido el agro en toda esta etapa. Luego, insisto, es muy fácil demostrar el desastre. El otro aspecto de lo que ha sucedido en estos 15 años, y vale la pena insistirlo porque es lo que viene, es la toma de lo que sobrevive de la economía nacional por parte de las transnacionales. En minería es evidente, antes compartíamos con los extranjeros la producción de níquel, de carbón e incluso de petróleo y gas, y hoy son negocios solo de ellos en términos generales. No había inversión extranjera casi en finanzas, y hoy el sector financiero tiene una presencia bien importante de lo extranjero. No había capital extranjero en el comercio, al menudeo, y hoy a través de los supermercados controlan buena parte de ese negocio. No había capital extranjero ni en energía, ni en acueductos, ni en aseo, ni en telecomunicaciones, y hoy ese también es un negocio en buena medida del capital extranjero, y con el paso que viene de entregarle a Slim o de venderle al capital extranjero para facilitar las cosas a Telecom, pues se acaba de confirmar lo que viene, y hemos visto lo que pasó con Avianca, con Coltabaco y con Bavaria. Luego hay un proceso acelerado de desnacionalización de la economía del país, desnacionalización que es lo que va a seguir ocurriendo con el TLC. ¿Qué va a pasar con el TLC? Está dicho por los estudios de planeación nacional que hemos citado en distintos documentos. Primero, las importaciones a Colombia van a crecer en 12% y las exportaciones del país van a crecer en 6%. Luego se confirma, como se ha confirmado en estos 14 años, que el neoliberalismo no apunta principalmente a exportar, sino a importar, es decir, a sustituir trabajo nacional por trabajo extranjero. Y dice también Planeación Nacional, que es la autora de esta cifra que acabo de dar, que la ganancia por la Colombia del TLC va a estar en la inversión extranjera en el país, cosa que es un eufemismo para decir que lo que no se quiebra se lo toman las transnacionales, que es lo que efectivamente ha sucedido en estos 14 años y apunta a suceder. Entonces, aquí ante lo que estamos es ante un proceso de desnacionalización de la economía nacional, porque o se sustituye trabajo nacional por trabajo extranjero, o, repito, las empresas que no se quiebran se la toman las transnacionales. Ese es de manera muy sucinta lo que viene caminando. Ahora, esto tiene que ver, por supuesto, con problemas de propiedad intelectual, de medio ambiente, de cultura, etcétera, pero de conjunto. Aquí ante lo que estamos ante un proceso de anexión de la enclenque economía nacional por parte de la todopoderosa economía norteamericana, es decir, estamos ante un proceso de recolonización imperialista, sería el nombre más exacto para referirnos a esto. Dice el gobierno nacional que esto ha sido debidamente consultado con los colombianos. Eso no es cierto. Al Congreso de la República de Colombia no se nos consultó, no se le consultó a las centrales obreras, no se les consultó a las organizaciones campesinas, no se les consultó a las organizaciones indígenas, no se les consultó a los consejos municipales, ni a las asambleas departamentales, ni a los alcaldes, ni a los gobernadores. A los únicos que se les había consultado hasta la semana pasada al Consejo Gremial Nacional, o sea, a las agremiaciones del empresariado, pero ya el gobierno acaba de notificarlos que en adelante hará lo que se le antoje con respecto al TLC, y que ni siquiera ellos serán consultados, porque por supuesto también cada vez está más claro entre sectores del empresariado que vienen por ellos, que a ellos también los van a quebrar en este proceso, o por lo menos a muchísimos de ellos, y por supuesto empiezan a resistirse. En ese sentido me llama poderosamente la atención lo que yo acabo de oír esta tarde aquí, porque yo entiendo que la ANDI, por ejemplo, esté respaldando el TLC, porque finalmente la ANDI es vocera de buena parte o de todas las transnacionales que operan en Colombia, y es natural que quien trabaja con las transnacionales tiene que aplaudir cualquier cosa que las transnacionales decidan para aplicar en su territorio colombiano. Eso pues no tiene la menor duda, pero que la dirección de la COPI defienda este proceso sí, es casi que increíble, hay que decirlo con toda franqueza, porque es que
va a haber es una masacre industrial, y particularmente de pequeñas y medianas industrias, que es la misma que ha habido en estos años anteriores. Es que si en agro no podemos competir, entre otras cosas por los inmensos subsidios estadounidenses, hablar de competir en industria es agregarle a la ofensa de la ruina la burla. Y lo digo con todo respeto por los empresarios y los industriales colombianos, es que la debilidad de nuestra industria es espantosa. Colombia no estarán sino ellos, que están en condiciones de relacionarse de alguna manera con los monopolios y las transnacionales. ¿Sí? Aquí hay unos que podrán conseguir un puesto en el bus del imperialismo cuando sea colgado de la placa, pero el resto de los colombianos van a ser víctimas de este proceso.